Ahora sí, hermanos, vamos a hablar de la palabra del Señor en esta mañana. Y ya estuvimos aquí hace al menos 2 semanas. El tiempo pasa rápido, hay que aprovecharlo. Y estuvimos hablando en el contexto del libro de Hechos, la bendición que el apóstol Pedro hablaba con estos hermanos en capítulo 1 de Pedro, los versículos 1 en adelante. Y esta mañana en detalle vamos a ver la primera bendición que vimos la semana pasada, que es la bendición de la obediencia. Amén, ¿se recuerdan? O la semana pasada, vamos a decir como en la clase, que uno dice para el lunes, viéndolo a futuro. Y la obediencia. Y es importante que veamos la obediencia como una bendición para nosotros. No como una imposición, no como un asunto autoritario, sino que quienes van a ser bendecidos somos nosotros. Y el Señor Jesucristo bien supo decir en el libro de Mateo, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es un Dios de todo amor y de toda bondad. Oramos. Padre, te damos gracias por atraernos a tu casa, por tener la bendición de venir aquí, adentrarnos en la presencia con cada uno de estos nuestros hermanos, pero sobre todo con la presencia de tu Santo Espíritu, que podamos aprender de tu palabra, no para ser más sabios de ellas, no más conocedores que otros acerca de tu palabra, sino para ser obedientes a tu palabra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Quita, Padre, mi persona y que sea tu Santo Espíritu que nos hable, que hable a tu pueblo, a ellos, que hable a mi corazón también, porque es necesario que cada vez más seamos mejores cristianos y eso se evidencia a través de nuestra obediencia. Bendice, Padre, los que no están, y tú conoces la situación de salud de nuestro hermano Pastor Junior Portes, por el cual pedimos que usted siga obrando, se siga glorificando en él, y sabemos que usted lo hará conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Pues estuvimos aquí, como dijéramos ya hace un par de semanas, y estuvimos hablando del libro de Hechos. Y realmente el tema de la obediencia, como Pedro lo habla ya en 1 de Pedro capítulo 1, específicamente el versículo 2, realmente relata desde el contexto de Hechos capítulo 1 que el Señor Jesucristo le dio un mandato a los apóstoles y a los discípulos que estaban allí. A veces nosotros como seres humanos queremos hacer las cosas a nuestro modo. Y Dios es tan soberano y Dios tiene tanto las cosas en control que a veces Dios permite que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera y después nos da un puntito de reflexión y nos hace ver que no es a la manera nuestra, no es en el tiempo nuestro, sino a la manera y al tiempo de Dios. El Señor Jesucristo les había dicho antes de partir a ellos, a estos hermanos que vemos en detalle en el libro de Pedro, qué ellos debían hacer. Y vemos que en esta parte ellos fueron obedientes. Si usted va conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Estamos en el versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. El Señor Jesucristo les da una encomienda y dice, y estando juntos, Él estaba hablando con ellos, les dijo, les mandó, mire qué diferencia hay. ¿Qué hace? Les mandó. Nosotros tenemos un problema. Nosotros aceptamos un contrato de trabajo en una empresa y cuando el jefe nos manda hacer algo, nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. ¿Eso es cierto o eso es falso? ¿Eso se ve hoy día o no se ve? Hermanos, está pasando también en la iglesia. Y está pasando con los líderes, los pastores, los diáconos, las ovejas normales, los que ministran, los que hacen el servicio. Queremos hacer en la iglesia lo que nos da la gana. Y la iglesia no es nuestra. Recuerdo una palabra del pastor Payano que decía, esta iglesia no es de Payano, esta iglesia no era de Zoilo, esta iglesia no fue del otro que estuvo como pastor. Y dice, y el hermano pastor Silvano sabe que esa iglesia no es de él. De hecho, si esa iglesia bautista allá en La Habana está ahí porque Cristo ha sido quien la ha guardado, quien la ha prosperado, quien la ha bendecido, no el hombre. Y eso nosotros tenemos que tener pendiente, que la iglesia es de Cristo, que lo que vamos a hacer o debemos hacer, lo debemos hacer para Cristo. Porque Él es quien mantiene su iglesia, Él es quien guarda y cuida su iglesia. Entonces aquí Él les manda
para que ellos obedezcan, y vamos a ver si ellos obedecieron. Versículo 4. Y estando juntos les mandó, ¿qué les mandó? Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. ¿Cuál era la promesa? Vamos a ver un poquito más adelante. Ahí mismo en el capítulo 1, para que luego pasemos a más adelante. El 5 en adelante dice, pero porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y qué pasó dentro de esta conversación y de este tiempo? El Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Fue levantado al cielo. Y ellos se hallaron mirando al cielo y dice que se posó un ángel al lado de ellos y le dijo que ustedes están mirando al cielo, ustedes le dieron un mandato. ¿Qué fue lo que dijeron? Que Él iba a ir y que el Consolador vendría. ¿Cómo aplicamos esto, hermanos, nosotros? Que a veces nosotros nos enfocamos o nos desenfocamos de lo que el Señor nos ha dicho. Sabemos que el Señor nos lo dijo, es cierto, lo creemos, pero a la hora de la acción, de la obediencia, estamos desenfocados en lo que el Señor nos ha dicho. Y yo no estoy hablando de ustedes, estoy también hablando de mí, recuerde y sépalo. Que posiblemente comenzamos bien un ministerio, que comenzamos bien un proyecto y en un momento lo dejamos parado 2, 3 meses, 4 meses y después lo seguimos. No, hay que ser fiel al Señor porque el Señor ha sido fiel a nosotros. Y sigue diciendo el versículo, dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos, las sazones o las razones en que el Padre puso en su sola potestad. ¿Pero qué? Recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde ellos estaban? En Jerusalén. Dios, Jesucristo les había mandado que no salieran de Jerusalén porque ellos allí iban a recibir. En Jerusalén. ¿Dónde iban a ser testigos? En Jerusalén. Entonces, si usted va conmigo al capítulo 2 de Pentecostés, en ese momento vamos a ver qué pasó aquí conforme a la obediencia. Cuando llegó el día, ¿qué día? El día de Pentecostés. ¿Qué día? El día en que iba a llegar el Espíritu Santo. Ellos no lo sabían, realmente eso es una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés. Y providencialmente Dios les bendijo en esa fiesta. Realmente era una forma de ver realmente la presencia de Dios cuando usted está haciendo algo que Dios bendice. De alguna manera Dios se manifiesta y muestra la bendición sobre lo que usted está haciendo. Y dice el texto, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados y se les repartieron lenguas y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Tenían al Espíritu Santo, habían recibido el Espíritu Santo, pero aquí estaban recibiendo, ¿qué el Señor les dijo? Poder, llenura del Espíritu Santo. Y esa es una de las cosas que hoy día como creyentes nos hace falta. La llenura, el poder, el control del Espíritu Santo. No nosotros controlando el Espíritu Santo, porque ahora hay un viaje de gente por ahí controlando el Espíritu Santo, declarando, decretando, haciendo y diciendo. No, es que el Espíritu Santo nos controle a nosotros. Y yo estoy seguro que ustedes han vivido eso. Hay un momento que usted lo ha vivido, que el Espíritu Santo le ha dicho, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, ven por aquí, di esto, habla esto, amén. ¿Cómo se siente? Hermano, ¿cómo se siente eso? Y caemos allá en Pablo, que cuando Pablo fue allá al tercer cielo y vio, él no pudo hablar. Cuando pasa un encuentro con el Espíritu Santo, hay cosas que usted no la puede explicar. Usted se ha encontrado compartiendo la palabra de Dios con una persona y usted le habla la palabra de Dios, usted siente que es el Espíritu Santo que está hablando. Y si usted quiere volver a recrear esa palabra que usted dijo, usted no puede, porque no era usted que estaba hablando. De eso es que el Señor dice cuando dice, id. Él no nos está mandando a que hablemos, Él nos está mandando a que vayamos, porque es el Espíritu Santo que va a hablar. ¿O no es el Espíritu Santo que dice el libro de San Juan capítulo 9 que va a convencer de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Usted tiene esa característica, usted tiene esa fuerza para poder hacerlo. Entonces Él es que lo va a hacer, pero nos hace falta andar en esa comunión con el Espíritu Santo.
Importante que en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, es un verso que usted conoce, que nosotros fuimos sellados ¿con qué? Tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos hace falta para nosotros poder vivir esta vida en obediencia al Espíritu Santo? Eso es lo que nos hace falta, obedecer. Porque desde que Jesucristo se iba, dijo que les mandó que no se moviesen de Jerusalén. No se movieron y ¿qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos mismos sintieron la maravilla de decir, ¿y cómo nosotros estamos hablando y la gente que nació en otra lengua no se entiende? Usted sabe que si a una gente que habla inglés usted le habla en español, él no lo va a entender. O los nacionales que hoy día están llenando nuestro país, usted le habla en español y ellos no lo entienden, ¿verdad? Por eso, el Señor cada detalle lo plasma en su palabra y dice, las maravillas que hemos visto. Solamente esas cosas lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo, de que Dios obre de esa manera. Yo tengo unos apuntes por aquí. Interesante. Vamos a Pedro, vamos a desarrollar un poquito ya nuestro pasaje en Pedro. Allá están, Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Allí vamos a ver nuestra parte central, que es la obediencia en esta mañana. La obediencia. Si usted está conmigo allá en Pedro, usted podrá ver el contexto que ya hemos leído de Hechos capítulo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, estamos en el capítulo 1, versículo 1. A los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Y vimos la bendición que tenemos nosotros en el que el Señor nos haya elegido. Esta mañana usted se levantó, amén, con el deseo de venir al culto. ¿Y qué usted eligió? La ropa de ponerse. O quizás la eligió ayer, o la eligió en la semana. Quizás alguna ropa se puso guapa, porque usted no la eligió a ella. ¿Usted cree que no? ¿Cuántos creen que sí o que no, que la ropa se puso guapa? No, la ropa no se puso guapa. Pero hay gente en el mundo que se siente guapo, porque él ve cómo Dios lo ha bendecido a usted, cómo Dios la ha bendecido. Y cómo posiblemente usted no tenga ni uno, como decimos en buen dominicano, y usted está feliz, usted está alegre, y cómo la situación está tan difícil. Y ese cristiano siempre va para su iglesia contento. Alguno posiblemente conozca su situación o su condición y diga, pero yo sé que no tiene ni uno, y mira la alegría que tiene. Eso lo hace el Señor. Porque nuestra confianza y nuestra esperanza está en Dios. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Y detalles interesantes como este que dice que Dios nos eligió ¿bajo qué? Bajo la presciencia, es decir, bajo el preconocimiento de lo que iba a acontecer. Y Dios es tan sabio, en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 19 en adelante, dice que como el hombre no, ese tipo de hombre o esa clase de hombres y mujeres no tomaron en cuenta a Dios. ¿Qué hizo Dios? Les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y hay gente que se pregunta, ¿y es una vena? No, es el pecado que Dios sabe desde antes lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros tuviéramos ese conocimiento con nuestros hijos, hiciéramos lo que tuviéramos que hacer por nuestros hijos, porque sabemos lo que van a hacer en el mañana, pero no tenemos ese conocimiento. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer por nuestros hijos, pero Dios sí conoce el antes de nosotros y el después de nosotros. Es por eso que cuando Dios perdona nuestros pecados, nos perdona ¿cuáles pecados? Qué bonito se escucha eso, ¿eh? Y dice el texto en el Antiguo Testamento, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y cómo Dios, con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, no se acuerda de nuestros pecados? Porque dice que Él lo clavó allá en el fondo del mar, se olvidó de eso. Pero nosotros, del mal que un hermano nos hace, siempre lo tenemos pendiente. Vemos al hermano y se acuerda de lo que el hermano hizo. Qué bueno es que Dios nos dé una segunda oportunidad, pero a veces nosotros no le damos una segunda oportunidad al hermano. Con la vara que nosotros medimos, eso también es parte de la obediencia.
Pero vamos a ver la obediencia de manera explícita como la hemos estudiado y como la queremos compartir con ustedes en esta mañana. Y el texto en el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu, ¿con qué propósito? Para obedecer. Dios nos eligió para ser sus hijos, para ser salvos, nos roció con su sangre, nos eligió, nos santificó por el Espíritu para que nosotros obedezcamos, para que nosotros cumplamos un propósito. Y en días pasados hablamos de eso, de cumplir nuestro propósito. Su ropa está cumpliendo su propósito, los equipos de sonido, los abanicos específicamente con este calor que hace, ¿verdad? Si se va la luz ahora mismo uno dice, ay, ahora con este calor, ¿verdad? Pero cada quien está cumpliendo su propósito, entonces nos hacemos la pregunta, ¿y nosotros estamos cumpliendo con nuestro propósito? Vamos a ver el propósito número 1 de la obediencia, para lo cual el Señor, número 1, nos ha salvado y número 1, nos ha creado. Nos ha creado y nos ha salvado. Si usted va conmigo a Efesios capítulo 1, vamos a ver un detalle interesante de cómo Dios nos ha creado y nos ha salvado. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de eso que Cristo ha hecho? ¿Está conmigo allá en Efesios capítulo 1? Wow, me ganaron. Oh, tan rápido, esta gente de guerra. Están en guerra, ¿Están allá conmigo? Capítulo 1, versículo 11, dice la palabra de Dios, en Él, en Cristo, y eso quiere decir el texto, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Si usted se recuerda de nuestra predicación de la semana antepasada, es de alguna manera parafraseada lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, lo mismo que Pedro está diciendo allá en otro versículo. Que en Él, en Cristo, ¿qué tuvimos? Herencia. Recuerda que hablamos de una herencia. ¿Cómo es nuestra herencia? Es de eso mismo. Es de eso mismo. Es por eso que la palabra de Dios es tan grandiosa, de cómo hombres en diferentes tiempos y edades escribieron la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios se armoniza, se encadena. Y dice el versículo 12, a fin, lo que Dios hizo, a fin de que seamos ¿qué? ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, que lo que Cristo ha hecho, y lo vemos en Pedro y lo estamos viendo aquí en Pablo, en Pedro allá en la carta y en Efesios aquí, que lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para que nosotros obedezcamos con un propósito de que sea para alabanza de su gloria. Todo cuanto hacemos debe ser para alabanza de la gloria de Dios. Todo cuanto hacemos, sea de hecho o de palabra, debe ser para la gloria de Dios. Mire cómo el texto sigue diciendo, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Usted ve que todo se coordina, se condensa, se agrega. Todo ese propósito de Dios es para que nosotros cumplamos el propósito nuestro de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no hay quien pueda llamar a Dios Señor, sino ¿por quién? Por su Espíritu. No hay forma de poder alabar a Dios. Y mire que hay mucha gente por ahí que se ganó la lotería, que le pasó algo bueno, que tuvo suerte. Y ay Dios, no hay forma de alabar y glorificar a Dios sino a través de esa relación con el Espíritu Santo. Y es por eso importante lo que le decía, de que nosotros necesitamos ese poder, esa relación con el Espíritu Santo. Usted la ha vivido, yo la he vivido, pero necesitamos tener esa relación mayor, más cerca. Y usted la puede pedir, usted la puede buscar, y ese es el llamado, a que la busquemos, a que la pidamos, a que busquemos ese encuentro con el Espíritu Santo. Mire 1 Corintios 10:31, que nos sigue hablando de ese propósito que nosotros tenemos. Primer libro de Corintios 10, versículo 31. Ya se lo parafraseé, pero es así, dice: si pues coméis o bebéis, ¿o qué? O hacéis otra cosa, hacedlo
para la gloria de Dios. Pero no se quede ahí. Lea el siguiente versículo que dice, no seáis tropiezo ni a judío. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque si usted le tropiezo, usted no está dando gloria a Dios con eso. Es lo que el texto anterior le está diciendo. Todo lo que nosotros hagamos debe ser ¿para qué? Sea que ¿qué? Sea que comamos, que bebamos o hagamos otra cosa. Entonces aquí en el tropiezo a un judío no estamos ni comiendo ni bebiendo, estamos haciendo otra cosa que no va conforme a la gloria de Dios. Y entonces él enmarca los 3 grupos de personas que hay en el mundo. ¿Usted sabía eso? En el mundo nada más hay 3 tipos de grupos de personas. Anótelo por ahí, míralo ahí. Los judíos, que no son gentiles, ¿entendido eso? Los judíos que son judíos, y los gentiles son aquellos que no son judíos. Y es como un trabalengua ahí, ¿verdad? Los judíos son judíos y los gentiles son que no son judíos. Y el tercer grupo, la iglesia de Cristo. Nada más hay 3 grupos. Por eso hay un lío para allá atrás, en Medio Oriente, con los judíos, con la franja de Gaza, con esto y lo otro. Y hay una situación ahí, que es una situación histórica que está en la Biblia también. Y en día pasado también se armó una situación aquí por un voto que hizo el presidente a Palestina y una cosa ahí que si no se estudia bien, comienzan a decir una cosa que no es. Pero es importante lo que estamos hablando aquí, que sea que comamos, que bebamos o hagamos otra cosa, sea para la gloria de Dios. No siendo tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y Pablo termina diciendo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Cuál es la idea de Pablo? Que lo que él hacía o trataba de hacer obedeciendo a Dios era para que otros sean salvos. La idea, hermano, nuestra es que todo cuanto nosotros hagamos sea para glorificar a Dios y que otros sean salvos. Hermano, lo que hoy día nos hace falta, no hay muchos cristianos, ¿no? Porque hay muchos cristianos. O mucha gente que se dice ser cristiano. Lo que hoy día nos hace falta es cristianos obedientes. Dios tiene un propósito y un plan con toda la cosa. Pero si este grupo de cristianos que tenemos aquí hubiéramos sido lo obediente que debiéramos ser, la iglesia estuviera más grande. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Usted va a salvar a la gente? No. ¿Usted va a convencer a la gente de pecado, justicia y juicio? No. ¿Quién lo va a hacer? Ahora, lo que usted tiene que hacer, cuando usted lo haga, entonces Dios va a hacer su parte. Dios no va a hacer lo que usted tiene que hacer, porque usted no va a poder hacer lo que Dios va a hacer. O Jesucristo no estaba frente a la tumba de Lázaro y Jesucristo hubiera agarrado la piedra y hacerla así. ¿Cierto o falso? No tenía el poder Jesucristo de agarrar la piedra y tirarla. ¿Y qué le dijo a los hombres? Quiten la piedra. Y no estaba Jesucristo en una casa y encontraron unos amigos que Jesucristo estaba en una casa. ¿Y qué hicieron? Quitaron el techo y bajaron un enfermo al frente de Jesucristo. La bendición está aquí, vamos a traer a ese hombre a la bendición. Entonces, si la bendición está en la iglesia, si la salvación está en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? O traer la gente a la iglesia o llevarle la bendición a la gente a la casa. Mire cómo está Satanás levantándose. Óigalo. Teníamos rato y no escuchaba un motor. Ahora estamos hablando de la salvación de la gente y óigalo ahí. Hermano, esto no es juego, que la gente se está perdiendo. Yo perdí 2 primos, uno el jueves y uno esta mañana. Y los 2 están en el infierno. Y yo no se lo voy a maquillar, están en el infierno. Hay uno de ellos con el que yo pasé muchísimo tiempo, le hablaba. La gente tiene que tomar una decisión. Ahora, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Mire el último versículo de la parte de alabanza a nuestro Dios, y está en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30, muy relacionado a lo que estamos hablando. ¿Están conmigo? Me ganaron ya. Entonces, tan rápido. Llegaron, Proverbio 11. No, perdón, no era Proverbios 11, perdón. Es Colosenses 3, disculpen. Crucé la cita ahí. Ahora sí le gané a ustedes. Colosenses 3:17. Le gané a ustedes. La cita me la sabía yo.
Tuve que salir adelante en el motor. Hermano, Satanás se levanta cuando estamos hablando de la salvación de la gente, porque él no quiere que la gente sea salva. Él no quiere que la gente se salve, él quiere que más gente se vaya con él, porque él no tiene oportunidad de ser salvo. Colosenses 3, versículo 17, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Cristo. Todo cuanto hacemos es el Señor que nos permite hacerlo, y si lo hacemos tiene que ser para la gloria de nuestro Dios. Jesucristo vino a cumplir la obra de Dios el Padre, pero lo hizo para glorificar al Padre. Y hasta la última hora oró a su Padre y le dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Es lo que debemos de desear, hermanos, obedecer a Dios y hacer su voluntad. Número 1, alabando al Señor. ¿Por qué alabando al Señor? Porque nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Y está prescrito en todo lo que hagamos, sea que comamos, que bebamos o hagamos, glorifiquemos a nuestro Dios. Volvamos otra vez a Pedro y podemos leer nuestro versículo 2. Como el Señor dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es decir, esa parte de la santificación del Espíritu es que Dios nos escogió y nos apartó del mundo para ser de Él, con un propósito, y volvemos a repetirlo, para obedecer. No, el texto. Ya vimos el primero, para alabanza de su gloria. El texto dice para obedecer. ¿En qué otra área debo yo obedecer? El Señor fue explícito allá en el libro de Hechos. Es un verso que nosotros leímos, Hechos. Vamos allá, capítulo 2. Y es un verso que lo hablamos en la predicación pasada, lo detallamos un poquito. Hechos el capítulo 2, versículo que usted y yo leímos y conocemos. 2:8 dice. No, 1:8, perdón, es 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Y qué? Aquí hay una parte interesante. Cuando haya venido sobre vosotros, ya gracias a Dios nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que fuimos sellados. El Espíritu Santo vino y llenó a aquellos hombres, y dice el Señor Jesucristo en San Juan 17 que Él rogaba no solamente por ellos, sino también por nosotros, que íbamos a creer en la palabra de ellos, y cada uno como la palabra llegó a Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es el propósito? De que nosotros seamos los que llevemos el Evangelio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién se recuerda cómo fue que vimos esto de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Vamos a ver. ¿Quién se acuerda? Hace 2 semanas de eso. Dígame. Ahí vieron que era la casa, los vecinos y el pueblo. Judea, en Jerusalén, la casa, Judea, la población, Samaria, la región, y hasta lo último de la tierra, puede ser el país u otros países. Y hoy tenemos la oportunidad de estar en nuestro país y llevar el mensaje a otros países con las redes sociales. Amén. Es decir, que la sabiduría que Dios le ha dado al hombre para crear cosas también beneficia al Evangelio. Porque se postea una predicación, se queda ahí y mucha gente la ve, mucha gente la comparte, mucha gente reacciona. Ese es el llamado, hermanos, a compartir, a llevar el Evangelio. Número 1, glorificar el nombre del Señor, alabar el nombre del Señor. Número 2, compartir el Evangelio. Y el apóstol Pablo, cuando habla de esta parte de compartir el Evangelio, lo explica un poquito más responsable. El Señor Jesucristo nos da un mandato, amén, de compartir el Evangelio. Y dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora mire cómo el apóstol Pablo nos habla de una manera responsable acerca de compartir el Evangelio.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es un verso que usted conoce. Usted lo conoce ese verso, amén. Vamos a decirlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Qué bonito, ¿verdad? Entonces agárrese para que usted coja cuál es la responsabilidad que Dios le está dando después que Él le hizo una nueva criatura a usted y me hizo una nueva criatura a mí. Mire el versículo 18. Y todo esto, toda esta bendición de haber sido salvos, de haber sido una nueva criatura, dice el texto, proviene de Dios, quien a través de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio ahora ¿qué? ¿Qué el Señor nos dio? El ministerio de la reconciliación. Usted tiene una responsabilidad de que la gente en el mundo que no conoce a Cristo se amiste con Dios. Ya Jesucristo hizo el puente. Ahora usted tiene que hacer que la gente llegue al camino para tomar el puente. El camino es Cristo, lo dijo en el libro de San Juan, ¿verdad? Yo soy el camino. Ahora la gente tiene que venir al camino. Usted tiene que hacer su parte. Sigue diciendo el texto, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. ¿Cómo fue esto, el ministerio de la reconciliación? Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y ahora nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por el pecado que había en el medio, Dios de este lado o Dios arriba, el hombre abajo, el pecado no permitía que el hombre tuviera una relación con Dios. Adán, tuve miedo y me escondí, que te escondiste porque vi que estaba desnudo, porque desobedeció. No necesariamente porque estaba desnudo, porque la gente anda desnudo en la calle. ¿Usted lo ha visto? Sí que anda la gente hoy día desnudo. El pecado es que tiene la gente separado de Dios. Y también pasa con nosotros los creyentes, cuando pecamos contra Dios. No perdemos la salvación, pero perdemos esa comunión que necesitamos con Dios y el Espíritu Santo. Entonces necesitamos nosotros hacer nuestro trabajo para que el hombre tenga esa reconciliación con nuestro Dios. ¿Usted sabía cuál es el mal del infierno? El único mal que tiene el infierno es que la ausencia de Dios. Porque aunque el hombre está en el mundo en pecado, en desobediencia, Dios está aquí. El Espíritu Santo se está moviendo, los creyentes estamos orando. Pero en el infierno, Dios no estará ahí. Imagínense allá en el Padre Nuestro, cuando Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Usted sabe qué significa? Todo el bien de Dios para este día. Si Dios no nos guarda o no guarda su creación como Él la guarda, ¿usted cree que el mundo pudiera durar media hora? ¿Cómo anda la gente? ¿Usted no ve cómo anda la gente? Desesperado. Y te pisan, tú le pides excusa. ¿Cómo que excúsame? La gente está alterada. Tú lo dejas pasar. Ay, este sí es tonto, este sí es payaso. La gente está difícil, pero es el pecado. Entonces ahí nosotros tenemos una responsabilidad de reconciliar a la gente con Dios. El Señor nos está dando un mandato y es a través de la obediencia que podemos cumplir con ese mandato. ¿Quiénes son los bendecidos cuando obedecemos a Dios? Aunque una gente no se convierte, hermano, cuando usted le comparte la palabra de Dios, usted viene con un gozo, con una alegría que usted no lo puede describir. Pase lo que pase con esa persona, usted se siente que ya usted cumplió. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros cumplamos. Es que se siente bien hacerlo. Y si nosotros siendo malos hacemos buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Dios? Y usted ha visto cómo Dios le bendice cuando usted está en obediencia, pero también usted lo siente cuando usted no ha estado andando bien, cómo el Señor nos reprende, cómo el Señor permite algunas situaciones en nuestra vida para que nosotros
Como dice el libro de Hebreo, levantemos la mirada hacia Dios. Seguimos leyendo, hermanos, seguimos estudiando. Esta mañana interesante. Ahora sí, si lo leyeron ahí, ya lo tienen. Proverbios 11, versículo 30. Ahí sí le gané. Antes jugábamos mucho esto en la iglesia. Los jóvenes siempre el esgrima bíblico, buscar rápido la cita, y siempre estábamos como en esa competencia. Eso ayudaba, porque había que saberse los libros, cuál estaba después, cuál estaba antes, y estar activo. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 30, ¿qué dice? El fruto del justo es árbol de vida. ¿Cuál es la vida? Vida eterna. Es la bendición de tener y dar vida eterna. Nosotros tenemos esa bendición de poder llevar a una persona a Cristo para que esa persona consiga vida eterna. Y tiene una característica, aquel que hace eso, dice que es sabio. Y en días pasados escuchaba una definición excelente sobre una persona sabia y una persona inteligente. Decía el pastor, la diferencia entre una persona sabia y una persona inteligente es que el sabio no va a salir de un pozo que el inteligente cayó. Repito otra vez. El sabio no va a salir de un pozo del que el inteligente cayó. El inteligente, por creerse inteligente, va a caer, pero el sabio, por sabio, ¿se recuerda qué significa sabiduría? Apartarse del mal. El sabio no va a caer, pero el inteligente va a tener que salir. El que gana alma es sabio. El Señor quiere que seamos sabios. Eso es lo que el Señor quiere. Porque Él es sabio, Él lo sabe todo. Y si andamos con Él y en comunión con Él, ¿qué vamos a hacer? Hacer como Él. Y ese es el deseo de nuestro Dios, que nosotros seamos bendecidos, que seamos dirigidos. Ahora bien, viendo, hermanos, esto de la obediencia al Señor allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, hemos visto, número 1, que debemos obedecer a Dios para alabanza de su gloria. Porque fuimos creados para alabanza de su gloria, y todo lo que hacéis, sea de hecho, de palabra, de comer, de beber, sea para la gloria de Dios. Y número 2, debemos obedecer a Dios llevando y compartiendo el Evangelio con otros. Y vuelvo y le repito algo que decía ahorita, si verdaderamente estuviéramos obedeciendo a Dios, y no le digo solamente de esta iglesia, cualquier congregación que esté haciendo lo que Dios demanda, la iglesia se va a llenar. La iglesia se va a llenar. Porque Dios va a estar haciendo su obra. Y decía ahorita, Dios no quiere muchos cristianos. Ahora, Él quiere que los que sean obedientes, sean fieles a Él. El último punto que queremos ver en esta mañana es congregarnos. Yo alabo y bendigo el que hace 2 semanas yo vine y los que están aquí están aquí. La gloria sea el Señor. Pero lamentablemente hay mucha gente que no se está congregando. Dicen ser cristianos, pero no se están congregando. Hace falta esa congregación. ¿Por qué? San Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice por qué hace falta el congregarse. ¿Cuál es la razón de congregarnos? Y en esta parte voy a explicarle algo interesante de este verso, en esta parte de la congregación. San Mateo 6, 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando del contexto del alimento, del vestido, de la casa, de todo lo que usted necesite. Pero este primer verso concerniente a la congregación, ¿usted está viendo con quién está hablando? Con usted y Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Se lo dice a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a cada uno y claro, a mí. Lo número 1 que cada uno debe hacer en la congregación no es congregarnos en la iglesia, es tener esa comunión con Dios, es buscar a Dios. Porque esa relación, esa comunión, ese encuentro, esa congregación con Dios, que el Señor Jesucristo lo supo decir en los evangelios, que el Señor Jesucristo supo decir de tantas cosas.
ora a tu Padre que está en secreto, que ve en lo secreto, y tu Padre te va a recompensar en público. Si no hay una comunión con Dios, ¿a qué usted va a venir para la iglesia? ¿A cumplir con que la gente lo vea? No va a tener resultado. Porque al final, si bien es cierto que Dios bendice la comunidad, usted está necesitando bendiciones especiales para usted, para sus hijos y su familia. ¿Cómo usted la logra? ¿Con la comunidad? No, usted la logra individualmente con Dios. Y lo primero que queremos ver en esta mañana es eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No sé cuántas veces usted está leyendo la Biblia, cuántas veces usted está orando, pero hay que buscar esa comunión con el Señor. Yo creo que se lo leí el día pasado, Romanos capítulo 13, versículo 11, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Muy difícil, y cada día se pone más difícil, porque el tiempo va como más rápido. Hace 2 semanas, hermano, que estamos aquí. Entonces hay que aprovechando bien el tiempo, dice el texto. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son malos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. ¿Cuáles son esas demás cosas? El Padre sabe de cuáles cosas nosotros tenemos necesidad. O el Señor no le ha bendecido, hermano, muchas veces sin usted pedírselo. Entonces Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Ahora usted debe saber cuáles son las necesidades de Dios, que usted lo busque a Él. Esa es la necesidad de Dios, que usted lo busque. O no dice en su palabra, si le buscaremos, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Que Él va a estar ahí. Porque Él dice en el libro, en el Nuevo Testamento, el que busca, y el que llama, y el que pide. Dios tiene todo en su palabra, porque Él nos conoce. Él nos conoce. Vamos a ver una parte importante de la parte personal a la parte general. Hebreos capítulo 10, un verso que creo que sí, ustedes conocen. Hebreos capítulo 10, versículo 25. De la parte personal a la parte general, el Señor Jesucristo nos dice, Hebreos capítulo 10, 25, vamos a leer desde el 24 para que tomamos un poquito de contexto y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Un hermano que puede ser que no esté viniendo a la congregación por cualquier razón. Hermano, no te vi en el culto, ¿qué pasó? Llámelo, escríbale, no te vi. No, tuve una situación, bueno, pues ahorita en la tarde recuérdate que tenemos culto. No lo vio en la mañana, no lo vio en la tarde, usted no puede dejar que llegue el lunes. Hermano, ¿qué pasó? No te vi. Tenemos, hermanos, que activarnos los unos con los otros, porque Satanás sí está activado. Y si nosotros no cuidamos de nosotros mismos, entonces podemos nosotros dejar que el hermano caiga en lo que no debió caer. Porque ¿qué pasa? Y yo sé que quizá a usted le ha pasado. No viene el domingo en la mañana, no viene el domingo en la tarde, y nadie le escribió ni le dijo nada. Posiblemente llegue el pensamiento al hermano, a la hermana, wow, pero nadie me escribió, a nadie yo le hice falta. ¿Le ha llegado ese momento, ese pensamiento a usted? ¿Puede ser que sí? Y quizás no, porque como usted siempre viene a la iglesia, pero hay gente que a veces falta y puede llegarle ese pensamiento. Estamos para estimularnos, es lo que dice el texto. Y sigue diciendo entonces el 25, no dejando de congregarnos, como algunos lamentablemente han llegado a tener la costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca, hermano? Está cerca, hermanos. Está cerca. Muy cerca, más de lo que nosotros pensamos. Miren, nosotros estamos aquí sentados tranquilitos y ahora mismo en el mundo hay 2 guerras. Rusia todavía sigue peleando con Ucrania, Israel sigue peleando con los palestinos y Satanás sigue llevándose gente al infierno. Entonces es hora, hermano, de levantarnos del sueño. Yo voy a pedir que ustedes cambien de posición y vamos a cantar el Salmo 133.
como esa bendición de mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Recuerden esa última parte. Necesitamos congregarnos. Número 1, nosotros con Dios. Y número 2, con los hermanos en la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Hermano, no hay mayor bendición que una fogata tenga todos sus palos para que se caliente, para que haya un fuego. Si usted saca uno de los palos, la hoguera aquí va a estar caliente, pero el palo va a ir enfriándose y apagándose. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, la oportunidad de poder compartir tu palabra con estos mis hermanos. Sigue obrando, Padre, a través de la persona de tu Santo Espíritu, que nos dé sabiduría, que nos dé la fuerza, el amor, para nosotros andar en obediencia a ti, para honra y gloria de tu nombre, para compartir el Evangelio, para cada día congregarnos contigo y con nuestros hermanos. Bendice, Padre, todo cuanto recen, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar tiempo de... ¿Se para cuando uno lo saca? Vamos O sea, se para cuando uno lo saca. a pedirle a nuestro Padre,